Señores y señoritas, muy buenos días. Como siempre, las imágenes de esta clase fueron tomadas de la internet a través de la plataforma Google Imágenes, exclusivamente con fines académico-ilustrativas. El día de hoy vamos a ver una nueva corriente social que es el marxismo. El marxismo se debe a su autor Carlos Marx o Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Se le considera como el último idealista alemán, alumno de Hegel y de Engels. Y Marx nos dice o nos trata de explicar la estructura social. Y para él, las relaciones de producción y la lucha de clases es lo que origina la estructura de la sociedad. Recordemos que hablar de producción, pues es generar los bienes y los servicios que la sociedad necesita. Y por el otro lado nos habla de la lucha de clases. Para Carlos Marx solamente existían dos tipos de clases: la clase capitalista, que es aquella que detenta los medios de producción, y por el otro lado el proletariado, que son los trabajadores, que según él siempre están en constante lucha. Y es así como en esta lucha de clases se dan los distintos niveles sociales o social económicos, lo que da dicha estructura social. Carlos Marx nos dice que la vida social no debe explicarse por la concepción que de ella tienen sus participantes, sino por causas profundas que escapan a la conciencia humana. Él hace una crítica constante al sistema capitalista y a todo. Los planteamientos marxistas tienen tres aspectos: uno filosófico, uno económico y otro político. En cuanto a la filosofía de Marx, da origen a lo que es el materialismo dialéctico, donde nos dice que la praxis es la que demuestra la validez del pensamiento con la realidad de cada persona pensante, la cual depende de los conceptos y situaciones en los cuales se desenvuelva la persona y combine estos para aplicarlos a su realidad. La praxis es el grado de conciencia que adquieren los individuos vía la proyección para manifestarse en contra o a favor de algo.
Y aquí es aplicable a la realidad. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a un comentarista o a una persona que está explicando determinados conceptos sobre un tema, podemos adherirnos a ella o podemos rechazarlo. Y esto es lo que Marx decía o plantea de conceptos y situaciones. ¿Qué conceptos tengo de lo que se está comentando? ¿O qué situaciones he vivido yo para que esos pensamientos los dé por válidos y los pueda yo aplicar a la realidad? El planteamiento económico de Carlos Marx lo podemos observar en su obra llamada Das Kapital o simplemente El Capital, donde nos dicen que al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Es decir, aquí está hablando de la mano de obra y el trabajo. Y hay una diferencia entre el sueldo y la venta de los productos, que el capital se incrementa por lo que se llama la ganancia. Y aquí viene el otro aspecto del planteamiento económico, la teoría de la plusvalía. La plusvalía es aquella diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. Con el costo de producción, pues se recupera todo lo que se invirtió en un producto o en un servicio, como puede ser los materiales, la mano de obra, todo aquello que se utiliza para producir algo. Y la diferencia entre ese costo y el precio de venta es lo que se denomina ganancia. Claro, en el costo está incluida la mano de obra. De ahí deviene que Carlos Marx nos hable de plusvalía, la ganancia que se queda en manos de los capitalistas o dueños de los medios de producción. Y obviamente es una crítica que hace Carlos Marx, ya que al trabajador no se le paga lo correspondiente a su trabajo, sino que aquí viene otro concepto que utiliza Marx, la explotación del obrero. A Carlos Marx se le debe todo el metalenguaje o casi todo el metalenguaje que se utiliza en economía. Vamos a hacer un poco más de recalcamiento en lo que es la ganancia y que fue una fuerte crítica de Carlos Marx. En principio, en el capitalismo, pues se requiere una inversión que se hace en poner las distintas plantas productivas. Obviamente se requiere dinero y para que exista la ganancia pues debe de haber producción. Hace un momento les dije que la ganancia es igual a las ventas menos el costo de producción. Y el costo de producción está integrado por lo que es la materia prima, la mano de obra, la cual se paga con sueldos o salarios. Los sueldos son aquellos que se pueden pagar cada 14 días, cada 15 o mensualmente. Mientras que los salarios, su cotización es diaria y por lo general se pagan cada semana. Por el otro lado, también dentro de los costos de producción entran los gastos para la producción de esos bienes o servicios. ¿Cuáles son esos gastos? Pues pueden ser los gastos de instalación, los gastos de mantenimiento de la planta, los gastos de la luz, los gastos en publicidad, que en este caso se le da
o se le llama un valor agregado al producto cuando se incluye la publicidad. Y también dentro de esos costos de producción pues están los impuestos. Los impuestos que se pagan directamente como es el ISR o los impuestos que es el trasladar lo que paga el usuario o el consumidor con respecto del IVA. Todo esto me imagino que los que están llevando su clase de contabilidad pues lo están viendo ahí. Luego entonces, para que haya ganancia, pues debe de haber ventas y a todas esas ventas hay que reducirles los costos. Las ganancias verdaderamente no son equitativas con los sueldos y los salarios de los obreros y de los empleados, de todo tipo de empleados. Las ganancias son superiores para el inversionista, que en este caso es el capitalista. Pero pues lo equitativo pues no se da en el sistema capitalista, ya que aquí es la competencia al 100%, la ley de la oferta y la demanda. Hay mucha mano de obra, por ejemplo, por la explosión demográfica, pues el pago de esa mano de obra se abarata. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está dispuesta a recibir un sueldo o un salario miserable con tal de trabajar, y con el supuesto o con la problemática de mantener una familia, pues muchas veces se emplean en este tipo de empresas con sueldos miserables. Luego entonces la ganancia es superior para el inversionista o capitalista. Y vuelvo a insistir, aquí existe lo que hace un momento les mencioné, el explotado y el explotador. El explotador es el inversionista o el capitalista, y el explotado pues son todos los trabajadores que representan la mano de obra. Y la ganancia es la plusvalía, más allá de lo que costó producir el bien o el servicio. Aunque Marx se dedicó básicamente a criticar a los capitalistas, pues aquí en nuestra modernidad también podemos hablar que la ganancia es igual al interés. Pero aquí cambia uno de los conceptos. Cualquier persona puede ahorrar con miras a obtener un interés. Por lo tanto, ese interés es una ganancia sobre el capital ahorrado. Y no necesariamente tiene que ser un inversionista, es decir, un empresario. Claro, aquí el ahorrador pues le da a ganar dinero a una institución crediticia, y el ahorrista pues cuando mucho logra obtener un interés de máximo el 30% de la ganancia obtenida por ese ahorro. La mayoría de la ganancia o la plusvalía del dinero ahorrado pues se queda en las instituciones financieras. Marx también nos habla de la rentabilidad de la tierra. Y aquí vienen los tipos de tierra. Pero a grandes rasgos vamos a decir que las tierras planas y las tierras montañosas. Al hablar de rentabilidad, pues nos referimos, o más bien Marx se refería a la tierra productiva, aquella que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Por el otro lado, también están las tierras que se dedican a la renta. Hay tierras que para su cultivo o para el uso del ganado, pues se rentan,
O otro aspecto, las tierras en lugares planos también se llegan a rentar para crear una especie de bodegas o cualquier otra cosa, un negocio que no requiera fuertes inversiones. Y también por el otro lado, que está muy en boga la rentabilidad de la tierra, es para la construcción. Una construcción en un plano, pues es más barato y más fácil para los que lleguen a habitar en esas tierras planas desplazarse de un lugar a otro, mientras que la construcción en una zona montañosa es más cara y por lo tanto el desplazamiento es más lento, se requiere mayor inversión. Luego entonces toda esta rentabilidad pues también da origen o recae nuevamente en lo que es la ganancia. ¿Por qué? Porque la tierra produce para el que la sepa trabajar, pero también produce para aquellos que en un momento dado detenten las tierras y las dediquen a la venta en construcciones de casas o departamentos o la renta para cualquier otra actividad comercial. Otra de las fuertes críticas que hacía Carlos Marx era a los monopolios, porque los capitalistas en un momento dado monopolizaban la producción y al monopolizar la producción, pues obviamente su empresa era la única que producía determinado servicio o determinado bien. Y con esa práctica monopólica podían ellos fijar los sueldos y los salarios de las personas si es que querían trabajar, o también podían fijar los precios de los productos y de los servicios a su libre albedrío. Luego entonces esta fue una crítica muy fuerte que Marx hizo a este tipo de comercio o de industria. Los países modernos, en casi todo el orbe, tienen prohibido las prácticas monopolísticas. Y remitiéndonos a nuestro país, que también toma la idea marxista, pues están prohibidos los monopolios según el artículo número 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolísticas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Es una idea que se tomó de este pensador y que sigue funcionando hasta nuestros días, no solamente en México, sino en muchos países, incluyendo a los Estados Unidos. Por otro lado, los monopolios y los dueños de los medios de producción o capitalistas, a través de lo que sería el comercio, hacen una concentración de la riqueza, lo que origina la desigualdad social. Y esta desigualdad social, pues la vemos en nuestra modernidad con las clases sociales, los pobres y los ricos siendo los extremos. Pero como ya visualizamos, pues esta desigualdad social no solamente se manifiesta por la cantidad de dinero, se puede manifestar de muchas maneras, en lo social, en lo económico o social económico, etc. La propuesta de Marx en el aspecto económico es que el Estado
debería descentralizar los medios de producción, es decir, concentrar en las manos del Estado todos estos medios, para que sea el propio Estado que busque el bienestar de la población en general a través de los beneficios de esa producción. En cuanto al planteamiento político de Carlos Marx, se encuentra en el denominado Manifiesto del Partido Comunista, donde dice que los obreros se unieran a las formas de convivencia equilibrada entre el gobierno y la sociedad, así como entre la empresa o las empresas y la sociedad, ya que de otra manera son formas esclavistas que se manifiestan o se manejan por la ignorancia para mantener el poder y el dominio de las masas, es decir, de la colectividad social. Y bueno, hasta aquí lo dejaremos el día de hoy. Me escucharán la próxima clase. Que estén bien. Hasta luego. Ma kuali tonali ishpokat iwan tetatzin. Buenos días, señoritas y señores.